Vamos a empezar, por favor. Ok. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver dos temas. Va a ser insuficiencia venosa crónica y la insuficiencia arterial periférica. Traté de poner como lo más resumido y lo más importante de ambas guías. Entonces, nada más, se está bajando la luz aquí en mi casa. Entonces, espero que no se vaya el internet o la luz. Bueno, entonces vamos a empezar con la insuficiencia venosa crónica, en la cual tenemos la definición en el que nos dice que esta va a ser cualquier cambio o alguna anormalidad en la función y morfología del sistema venoso, en la cual va a tener una larga evolución y va a presentar edema o cambios en la piel o puede llegar hasta úlceras venosas, lo que se define como un estadio clínico según la tabla de estadificación con un estadio clínico C3 a C6 de la clasificación de SEAP, que en un momento la vamos a decir y la vamos a presentar. Y otra definición sería que es la discapacidad del sistema venoso para efectuar correctamente el retorno venoso hacia el corazón. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se presume que aproximadamente 300,000 o más de 300,000 adultos a nivel mundial presentan esta enfermedad. Y en Estados Unidos tenemos que en adultos mayores de 65 años corresponde a un 30% y de los 6 estadios que tenemos en la clasificación de SEAP, tenemos que el estadio 1 presenta alrededor del 26% y en adultos mayores arriba de 80 años, el, hasta el 3% de ellos van a presentar un estadio clínico 6E que corresponde a las úlceras y de esta presentación o de este 3%, el 93% va a llegar a sanar a los 12 meses y 7% de ellos va a cicatrizar dentro de los 5 años, dependiendo de las comorbilidades que se presenten en nuestros pacientes, y va a tener una recurrencia hasta del 70% de nuestros adultos mayores. Dentro de las comorbilidades que se asocian a esta enfermedad, tenemos que principalmente se presenta la hipertensión hasta un 64% y diabetes en un 25%, y ya el 3% solamente tenemos el accidente cerebrovascular. Dentro de los factores de riesgo, tenemos que uno de ellos es la edad. Entre mayor edad, tenemos más probabilidad de que se presente esta enfermedad por los cambios que vamos a tener ya pasando nuestra edad y por las alteraciones en la marcha que van a presentar los adultos mayores. Tenemos que corresponde o predomina un poco más en mujeres, pero conforme va avanzando la edad se va a igualar esta presentación. También corresponde a la obesidad, que vamos a tener que va a haber una deficiencia en nuestro sistema circulatorio, pero aparte la obesidad es una parte de inflamación frecuente. Bipedestación y la sedestación son factores de riesgo, entonces no debemos estar ni mucho tiempo sentados, ni mucho tiempo o tener un tiempo prolongado de bipedestación. La historia familiar, que tengamos familiares que presenten esta enfermedad, algunos embarazos y todos aquellos factores que presenten hipercoagulabilidad, como el cáncer, pueden propiciar a esta enfermedad, o algunas cirugías en miembros inferiores que hayan propiciado o tengan una lesión en el endotelio, va a llevar a la insuficiencia venosa crónica. El tabaquismo es un factor de riesgo, algún trauma en miembros inferiores o una trombosis venosa previa que altere la funcionalidad o altere la anatomía de esta insuficiencia, de este, de este sistema, va a llevar a la insuficiencia, perdón.
Aquí puse esta imagen solamente para recordar rápido que tenemos en miembros inferiores está el sistema venoso superficial que va a traer o va a llevar la sangre desde el tejido subcutáneo, el sistema venoso profundo, que esta va a retornar al sistema venoso, a la aurícula derecha, perdón, y vamos a tener pues al sistema venoso profundo, la vena ilíaca o las venas tibiales o la vena del sóleo. Y las venas perforantes que nos van a ayudar a comunicar estos sistemas. Dentro de la fisiopatología vamos a tener principalmente que va a ser la hipertensión venosa. Tenemos que en esta patología conocemos o se tiene como la pantorrilla al corazón periférico. Y esto es porque la pantorrilla nos va a ayudar, o los gastrocnemios nos van a ayudar a tener nos va a ayudar a la contracción de las venas y esto nos va a facilitar el retorno venoso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, principalmente hay que conocer que cuando nosotros estamos de pie, tenemos una presión venosa aproximadamente de 80 a 90 miligramos de mercurio, solamente al estar de pie. Cuando nosotros empezamos a caminar, empieza a ver la activación de nuestros músculos y esta empieza a hacer una contracción en las venas, nos va a ayudar tanto a las válvulas como al retorno venoso. Entonces esto va a disminuir la presión que existe al estar de pie y nos va a llevar a una presión venosa ambulatoria de unos 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros estamos deambulando, hay una activación muscular que va a llevar a la contracción de las venas y esto nos va a ayudar al vaciado del flujo venoso, lo que va a hacer que disminuya la presión, como les menciono. Y cuando hay una relajación de nuestros músculos, es cuando va a existir el llenado del sistema venoso. Entonces, vamos a tener que en las venas superficiales nos va a llevar a los cambios, va a existir una remodelación en las células endoteliales y va a haber pérdida de elastina, colágeno, vamos a encontrar fibrosis y va a cambiar el grosor de nuestra pared. Entonces en las venas superficiales, pues principalmente tenemos cambios en la pared y cambios a nivel de las válvulas. Esto va a llevar como consecuencia el reflujo, que va a hacer que exista un llenado más rápido y un vaciado venoso menor, y esto va a ser deficiente, lo que va a hacer que se vaya acumulando nuestra sangre y conforme va avanzando y conforme más tiempo pasa en esa éstasis, vamos a tener que va a haber una microcirculación incompetente. Vamos a perder una disfunción, perdón, del líquido y esto va a hacer que existan mediadores inflamatorios, por lo que nos va a dar el resultado el edema, se va a formar fibrina, vamos a tener unas reacciones inflamatorias y después vamos a tener un daño crónico que va a estar propiciando la inflamación. Entonces va a llevar a fibrosis, a pigmentación, a calcificación y esto nos va a llevar a los cambios dérmicos que vamos a estar viendo en nuestros pacientes y hasta llegar a las úlceras venosas. Se tiene como dos teorías de que sea como de abajo para arriba o de arriba para abajo, por lo que se tiene la idea que primero va a iniciar en las venas o en las afluentes y después se va a ir a la safena, después se va a ir a los troncos y después de eso se va a ir al cruce para llevar toda la deficiencia de abajo hacia arriba. O se tiene otra idea que es va a empezar en los cruces de nuestras venas, en los troncos, en lo más arriba. Después va a ir al final hasta las venas afluentes. Vamos a tener que estos pacientes van a presentar pesadez, van a encontrar sus piernas cansadas, vamos a encontrar edema, prurito y algunas veces ellos refieren palpitaciones.
El dolor vamos a tener que se puede exacerbar o todos estos síntomas se pueden aumentar cuando están mucho tiempo de pie o cuando permanecen un largo tiempo sentados. Algunas veces cuando sospechamos que hay una obstrucción en la parte más alta, podemos encontrar venas colaterales en pubis o en abdomen que nos esté hablando de alguna obstrucción, lo que va a causar insuficiencia venosa. Podemos encontrar algunas varices valvulares o cambios en la coloración a nivel abdominal y podemos encontrar úlceras venosas. También por la acumulación de nuestra sangre y la deficiencia, vamos a encontrar los cambios dermatológicos que ahorita les vamos a presentar en la clasificación y podemos encontrar hiperpigmentación y algunas veces podemos llevar hasta las úlceras. Ya en estadios más avanzados o más prolongados, podemos encontrar que se puede presentar con trombosis venosa superficial o que algunas de nuestras venas lleguen a presentar hemorragias. Todas estas, más bien, los signos y síntomas pueden presentarse en todos los estadios clínicos, desde el C0 sintomático hasta el C6, que ya hablamos pues de las úlceras. Y se pueden, estos signos y síntomas pues se asocian, no tiene como una preferencia, se pueden presentar en todos los estadios. No se va a relacionar con la severidad de la hipertensión venosa que se presenta. Y nada más para recordarnos, las úlceras venosas van a ser principalmente perimaleolares, porque en el maleolo es donde llega la safena magna y este es un lugar pues muy frecuente donde podemos encontrarlas. El dolor, a diferencia de la arterial, es un dolor moderado que esta va a disminuir a la elevación. Y podemos encontrar bordes irregulares que son pocos profundos, pero podemos encontrar estigmas que nos hablen de insuficiencia venosa. También podemos encontrar contralaterales y llegar a la pigmentación ocre, que puede ser un cambio dermatológico que podemos encontrar en nuestros pacientes con insuficiencia venosa. En cuanto al diagnóstico, debemos de hacer nuestra historia clínica completa. Debemos preguntar sobre los factores de riesgo que nuestro paciente pueda tener, cirugías. Tenemos que preguntar sobre los antecedentes heredofamiliares y ya en la exploración clínica, pues debemos de hacer una valoración muy correcta porque hay que acordarnos de la semiología en el cual tenemos algunos datos para explorarlo, como es el de Trendelenburg, que esto nos ayuda a ver el reflujo a nivel del sistema superficial o profundo. Y también hay otra prueba que podemos hacer, que es este Trendelenburg seriado, en el cual se ponen es igual que la del Trendelenburg, pero se ponen a diferentes niveles los torniquetes y se van quitando uno a uno para nosotros ver en qué lugar está esa deficiencia, dónde empieza nuestra insuficiencia venosa. Ahorita les voy a poner un video para recordar cómo es Y tenemos otras valoraciones del sistema venoso profundo, que es la prueba de Homans, que es principalmente hacer la dorsiflexión del pie y ver si desencadena algún dolor en nuestro paciente, que nos estaría hablando alguna obstrucción a nivel del sistema venoso profundo. Y tenemos el de Pratt, que en este es un vendaje compresivo que se coloca en los miembros inferiores y al momento de nosotros hacer la compresión, el paciente va a presentar dolor. Entonces, en la exploración física tenemos el de Trendelenburg, que básicamente es acostar a nuestro paciente, subir sus piernas para que haya retorno venoso. Se coloca el torniquete en la parte superior de nuestra pierna y después se va a colocar de pie al paciente, en el cual vamos a ver si se llenan las venas superficiales. Confirmaría que estamos hablando de una insuficiencia venosa y ya cuando nosotros desabrochamos
el torniquete, vamos a ver si también las perforantes están con alguna alteración. Este es un video. En este caso, estamos observando una varice, que no es nada más que una dilatación venosa por debilidad de sus paredes o aumento de la presión dentro de la vena. Y se observa como una masa azulada verdosa que es palpable, pero que también es depresible. Procedemos a hacer la maniobra de Brody-Trendelenburg. Esta maniobra tiene por objeto evaluar la suficiencia o la funcionalidad del sistema superficial como el sistema perforante venoso. Colocamos a nuestra paciente en decúbito dorsal, la extremidad para hacer un drenaje por gravedad del sistema venoso, mientras observamos cómo se colapsa el sistema varicoso. Una ligadura a nivel del tercio superior del muslo para ligar el callado de la safena interna y evitar un retorno venoso a través de ella. Invitamos a nuestra paciente a colocarse y observamos el sistema varicoso y su comportamiento. En este caso observamos cómo, sin quitar la ligadura, el sistema varicoso ya tuvo un llenado inmediato. Eso quiere decir que se llenó el sistema a través de las perforantes insuficientes. Este hallazgo podría corresponder a una prueba negativa si al quitar la liga no ocurre ningún cambio en el sistema varicoso. O bien podría ser parte de una prueba doble positiva si al quitar la ligadura se llena más el sistema varicoso. Observemos lo que sucede en el momento de la ligadura. Observamos cómo el sistema varicoso se llena aún más de lo que ya estaba. Eso demuestra una insuficiencia también de la safena interna. Por lo tanto, la prueba es doble positiva. Hay insuficiencia de la safena interna y de las perforantes. Entonces, dentro de la valoración, nosotros vamos a tener la clasificación del SEAP, que esta es principalmente una herramienta descriptiva en el cual vamos a tener 4 dominios o van a evaluar 4 cosas, que es la clínica, lo etiológico, lo anatómico y lo fisiopatológico. Actualmente en la guía del 2022 que salió que acaba de salir, se aumentaron varias clasificaciones, que es la C2R, que es de recurrente, y también nos habla de la C4C, que se estarían agregando a esta clasificación. Entonces, nosotros tenemos que el estadio 0 son aquellos pacientes que no tienen alguna alteración visible o que no tienen signos palpables de una insuficiencia venosa, pero los pacientes pueden tener síntomas. Entonces, podemos clasificarlo como un C0S, que hablaría como sintomático, y a los pacientes que sean asintomáticos se va a poner la clase clínica y una A para decir que están asintomáticos. Entonces el C1 serían las telangiectasias o las venas reticulares que son las más frecuentes.
El C2 ya estamos hablando de venas varicosas y el C2R, que es la recurrencia de esas venas varicosas después de que ya se hizo un tratamiento. El C3 nos habla ya de edema. C4 ya hablamos de cambios a nivel de pie. C4A es una pigmentación o eczema. El B es la lipodermatoesclerosis o una atrofia blanca. La C es una corona flebótica de venas, de flebóticas. C5 es una úlcera y la C6 es una úlcera activa. Después en lo etiológico tenemos que vamos a diferenciar si es primaria o secundaria. Primaria es como de una causa que sea meramente de una insuficiencia venosa y secundaria podemos estar pensando en un síndrome postrombótico o algo secundario extravenoso, algún síndrome de compresión. Y la anatomía, pues vamos a ver si es superficial, si es profunda, si es de las perforantes o no tenemos alguna identificación. Y dentro de la fisiopatología vamos a ver si es por reflujo, por obstrucción, si es por las dos o si no tenemos como una patología identificada. Aquí les pongo una imagen de cuáles son las clasificaciones de CEAP, desde C1 hasta C6, que ya estamos hablando de una úlcera. También para hacer nuestra valoración o la clasificación de los pacientes, podemos hacer podemos usar esta clasificación que es la de severidad clínica, que esta se utiliza previa a la cirugía, posterior a la cirugía y se debe de hacer frecuentemente o cada vez que nosotros veamos al paciente para estarle controlando los síntomas. Esta nos habla, dependiendo de cada síntoma, hablando del dolor, de las venas varicosas, del edema, de la pigmentación, de la inflamación, de la induración, del número activo de las úlceras, la duración activa de nuestra úlcera y el diámetro que va a tener la úlcera, y lo clasifica en mediana, moderada y severa, dependiendo de qué tan activo estén los síntomas o presente nuestro paciente. Ya hablando pues de lo severo, hablamos de una úlcera mayor a 6 centímetros o aquella úlcera que tenga más de un mes y si está el número de úlceras activas que sean más de 2. Y también tenemos la escala de Villalta, que podemos utilizarlo en aquellos pacientes que nosotros estemos sospechando un síndrome postrombótico que también es algo importante en esta patología y que nos vaya a propiciar a una insuficiencia venosa. Entonces, en esta se va dando un punto en cada síntomas y signos que el paciente presente, lo que nos va a llevar a una probabilidad o de la presentación de este síndrome. Ya haciendo la valoración y sospechando que nosotros estemos frente a una insuficiencia venosa crónica, el primer método que se debe de usar y tiene una evidencia 1B es nuestro ultrasonido Doppler, en el cual, como les menciono, es lo primero que debemos de hacer y es la principal modalidad a realizar, principalmente para no hacer un abordaje a nuestro paciente, no meter contraste o no radiarlo, ya que es pues barato, pero debemos recordar que es técnico dependiente. En él podemos ver la anatomía, la permeabilidad, la pared de nuestros vasos y el flujo que ellos van a presentar. Entonces, en este sistema principalmente podemos ver que hay una insuficiencia venosa cuando tenemos un flujo en la vena femoral o popitle, en el cual se presente más de un segundo, ya estamos hablando que tiene una insuficiencia venosa. En los sistemas Safena, si este se presenta más de
de 0.5 segundos de flujo, pues ya estamos hablando que nuestro paciente tiene una deficiencia. Y de las perforantes, si es más de 0.35 segundos, este paciente nos va a presentar una insuficiencia venosa porque presenta reflujo. En aquellos pacientes que nosotros los estemos valorando, hagamos nuestra valoración clínica, hagamos la exploración física y nosotros vemos que nuestro paciente tiene o estamos sospechando en una obstrucción arriba de o que sea suprainguinal, nosotros podemos hacer un ultrasonido abdominal, ya que en él podemos ver la vena cava, las venas ilíacas, en el cual nosotros podemos detectar la compresión o la obstrucción luminal que nuestras venas presenten y podemos ver la dirección del flujo, si esta presenta colaterales y las velocidades que ellas presentan. Entonces, si hay colaterales, hay ausencia de flujo y hay disminución, en esto pues nosotros vamos a pensar en una obstrucción más arriba y es importante que hagamos más estudios o como una tomografía o una resonancia. También podemos realizar una venografía, ya sea por resonancia magnética ITAC. Estas no están tan indicadas, aunque podamos hacer una reconstrucción en 3D, podemos ver las obstrucciones, la cicatrización, si hay fibrosis en nuestra pared, y podemos ver también las colaterales. Esta ya no está, o más bien no está indicada en aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal, y principalmente porque podemos hacer lesión renal con el contraste o podemos radiarlos. Y si tenemos el ultrasonido que es más sensible que este estudio, pues se prefiere principalmente el ultrasonido. Nos habla también de que anteriormente se utilizaba o se utiliza la angiografía, en el cual se consideraba que era el estándar de oro para diagnosticar una patología vascular macroscópica, pero para la enfermedad venosa crónica no se ha validado, ya se considera que es algo obsoleto y de hecho ya no se realiza. Podemos realizar el ultrasonido intravascular, el IBUS, que de hecho va tomando como camino y se prefiere, ya que se hizo un estudio en el cual se introdujeron pacientes con un estadio clínico C4 a C6, en el cual se veía o se sospechaba de una obstrucción iliofemoral y esta demostró ser más sensible que la venografía en la identificación y en la cuantificación de la obstrucción de la vena iliofemoral. Entonces, este ultrasonido va ganando la aceptación dentro de esta enfermedad y de hecho algunas veces se prefiere porque ya haciendo el ultrasonido nosotros podemos hacer la intervención percutánea venosa y dar de una vez el tratamiento. Y la pletismografía, perdón, en ella podemos o va a medir el cambio global de volumen en mililitros segundos de la parte de nuestro gastrocnemio o en la pantorrilla, en el cual vamos a ver el llenado gravitacional que va a tener nuestro paciente y el drenaje a la elevación de la pierna. Y en ello se hace un índice de llenado y un índice de drenaje. En esta vamos a ver si el llenado es rápido, nos habla de una insuficiencia venosa global, y si el drenaje a la elevación es lento, podemos hablar pues de alguna obstrucción. Entonces, en este estudio, en estos estudios como son de invasión, pues según la evidencia que tenemos de clase 2B, si tenemos duda, aún teniendo el ultrasonido y no concuerda con los datos clínicos que nuestro paciente tenemos, podemos utilizar este estudio, la pletismografía. En cuanto al tratamiento, vamos a tener pues el tratamiento conservador y el tratamiento farmacológico y el tratamiento endovascular. Principalmente nos maneja que el tratamiento conservador, que es el ejercicio físico, principalmente se va a realizar para hacer el fortalecimiento de los músculos, para aumentar el peso y para aumentar la movilidad de nuestro tobillo.
En nuestros pacientes adultos, sean todos los pacientes que presenten insuficiencia venosa crónica, se deben de mandar a rehabilitación porque muchos de ellos van a tener alteraciones en la marcha y ya podemos tener algunas malformaciones anatómicas en nuestro tobillo que no nos van a permitir el movimiento o lograr una caminata adecuada. En la rehabilitación física nos dice que los ejercicios que se deben de hacer es principalmente para hacer el fortalecimiento de los músculos de la pantorrilla, y en ellos mencionan que se debe de hacer ejercicios en diferentes horas del día, en el cual el paciente siempre pues fortaleciendo la pantorrilla. Principalmente nos habla del el ponerse sobre los metatarsos, hacer puntilla para nosotros estar ahora sí que contrayendo los músculos gastrocnemios, esto ayudando a la circulación y aparte vamos a ayudar al fortalecimiento de estos músculos. Nos habla de la elevación de las piernas, que esta se debe de hacer cada vez que el paciente se vaya a acostar. De hecho, menciona que se puede hacer una colocación en las patas de la cama, del lado de los pies, elevarse a unos 25 grados para que haya retorno venoso y disminuyan los síntomas y el edema que el paciente va a presentar. El uso de plantillas también se recomienda para darle mayor estabilidad a la pisada. Los masajes balnearios y terapia de enfriamiento no está bien estudiado, pero se puede recomendar en nuestros pacientes y principalmente es para mejorar el aspecto de la piel. De la terapia de compresión, vamos primero, antes de usar esta terapia de compresión, en todos los pacientes nosotros tenemos la responsabilidad de descartar una enfermedad arterial, ya que si se empiezan estas medidas, pues podemos lesionar más al paciente. Entonces tenemos las medias elásticas, los vendajes elásticos, o no elásticos, las prendas de compresión ajustables y la compresión neumática intermitente. En estas podemos utilizarlos desde el estadio C0 hasta el estadio C5. Y tenemos que en el vendaje no elástico o en el vendaje elástico, en este se hace un cambio cada semana. En esta se ponen varias capas para disminuir el edema y la presión que se va a ejercer es alrededor de 60 milímetros de mercurio. En el adulto mayor se ve la dificultad de la colocación de las medias elásticas que nosotros conocemos, ya que el paciente mayor no va a tener como la posibilidad de colocarse las medias elásticas o de compresión, porque son difíciles de colocar y aparte muchos de nuestros pacientes pues ya no se pueden incorporar o se pueden doblar el tronco para la colocación de estas medias. Entonces, tenemos contraindicaciones para el tratamiento compresivo. Esto nos habla de una insuficiencia arterial, que el paciente tenga una intervención o la colocación de un bypass arterial en el lugar donde nosotros vamos a realizar la compresión, aquella falla cardíaca ya en un estadio 4, que tengamos alergia al material o que nuestro paciente tenga una neuropatía diabética, que ya no tenga sensibilidad o que presente cambios en la microcirculación o microangiopatía, ya que este va a aumentar el riesgo de necrosis cutánea. La indicación de las vendas elásticas en un estadio C0 con síntomas hasta C1 se recomienda que se coloquen unas medias de 15 milímetros de mercurio de compresión en el tobillo, ya que estas nos van a ayudar a la reducción de los síntomas. En C2 a C3 se recomienda una compresión o unas medias que tengan de 20 a 40 milímetros de mercurio, ya que esta nos va principalmente a ayudar a la reducción del edema. En aquellos pacientes que presenten un estadio C4B, igual está indicada de 20 a 40 para la reducción de la induración de la piel. Y en aquellos pacientes que sospechemos en un síndrome postrombótico, ya esté confirmado el síndrome postrombótico, ya se haya tratado se recomienda una compresión de 20 a 40 milímetros de mercurio en tobillo, en el cual nos va a ayudar a reducir la severidad, y en estos pacientes está indicado o podemos utilizar la compresión neumática, ya que la compresión neumática
En los otros estadios tiene poca evidencia y está limitado para la trombosis venosa. Está indicado para la trombosis venosa, perdón. El tratamiento farmacológico es principalmente para disminuir la permeabilidad capilar, para reducir la liberación de los mediadores inflamatorios y así mejorar el tono venoso. Esta tiene una indicación clase 2A y nos indica la guía que para aquellos pacientes que tengan enfermedad venosa crónica sintomática, que no estén en un tratamiento intervencionista, que solamente los estemos vigilando o mientras esperan el tratamiento intervencionista y presentan síntomas, nosotros nos podemos ayudar del tratamiento farmacológico con los venoactivos, principalmente para reducir los síntomas. Entonces, dentro de ellos tenemos al Rusco, que esto principal, voy a mencionar a los primeros que son como de naturistas, que es el Rusco, en el cual se ha visto que tiene mejoría en los síntomas, principalmente en el dolor, en la pesadez, en la fatiga, en la sensación de edema y en la parestesia. También nos habla de la castaña de India, que puede ayudarnos a la disminución del dolor y disminución del edema. Nos habla del dovecilato de calcio, en el cual nos va a ayudar a mantener una función en el endotelio y nos va a ayudar a inhibir la agregación plaquetaria, así disminuyendo las prostaglandinas, por lo que nos va a ayudar también a la disminución de los síntomas. Y en esta tenemos que está indicado 2 tabletas vía oral cada 12 horas. Y tenemos a la diosmina y esperidina, en el cual se ha visto que esta mejora la contractilidad, reduce la adhesión leucocitaria, también nos va a ayudar a inhibir la producción de factores proinflamatorios y nos va a aumentar la resistencia capilar y es productor de antioxidantes. Entonces esta nos va a ayudar a los cambios tróficos de la piel, a mejorar el tono venoso y mejorar los cambios dérmicos que vamos a estar presentando y mejorando la calidad de vida. También nos habla de la sulodexida, en el cual esta nos va a ayudar a la permeabilidad vascular e igual protege el endotelio, el antiinflamatorio y es antiapoptótico. Entonces va a reducir la presión venosa periférica y esta se ha visto que también ayuda a mejorar la cicatrización de las úlceras. Entonces todos estos medicamentos tienen una evidencia 2A, como ya se los mencioné, y aparte del tratamiento conservador con las medias del ejercicio, si el paciente presenta síntomas, podemos indicar este tratamiento farmacológico. Hablando del tratamiento intervencionista, todo el tratamiento intervencionista se recomienda desde el estadio C2 sintomáticos y en el estadio C4 o C6 donde ya existen cambios en la piel. Si tenemos un estadio C3, debemos de principalmente descartar otras causas de edema para nosotros hacer el tratamiento intervencionista. Actualmente se tiene como primera línea y lo menciona en la guía, que es la ablación térmica. Se considera como la primera opción, pero se han hecho estudios en el cual la ablación por radiofrecuencia va a tener mayor índice de éxito anatómico y va a disminuir la recurrencia, porque en esta logra tener mayor alcance y se puede disminuir la luz. También nos habla de la escleroterapia con espuma, que esta va a ser igual de una dentro de las primeras opciones para el tratamiento y esta se considera que es la técnica de elección o el estándar de oro para aquellos pacientes que presenten un estadio C1 o que nuestra safena tenga un diámetro menos de 6 milímetros. Entonces la escleroterapia con espuma está indicada para la telangiectasias o pues sí, el estadio C1. Y ya hasta el último se va a considerar la flebectomía
y en esta o se ha dejado ya en desuso y se considera de primera opción las otras técnicas, ya que las otras técnicas tienen menor costo, menor tiempo de hospitalización y también tiene menos lesiones a nivel del sistema nervioso. Pero también se puede utilizar ya como por última opción o cuando las otras terapias no se tengan en nuestro hospital. Estas son imágenes para ver que en cualquier nivel de obstrucción a nivel de la safena, principalmente está indicada la ablación térmica endovenosa y después tenemos las otras opciones, como es la ligadura, el uso del cianocrilato o las terapias híbridas, y ya hasta el último, podemos hacer ya una cirugía. A ver, la recurrencia después se debe de realizar cada año, porque la importancia de esto va a ser a los 3 o a los 5 años, ya que la mayoría de nuestros pacientes, hasta el 37% de ellos, van a poder presentar la recurrencia. Y principalmente se debe a que exista neovascularización y la progresión natural de la enfermedad o que haya algún error en la técnica, ya que no, al hacer la técnica, pues no vemos que haya afluentes o que hagamos la ablación más abajo de donde exista la insuficiencia. Entonces, en estos pacientes que presentan recurrencia, la primera opción es la ablación térmica o la escleroterapia antes que la cirugía. Ya en cuanto a las úlceras, tenemos que en un estadio 6C, lo principal y lo más importante es realizar la rehabilitación física. Debemos de promover la movilización, igual la fuerza muscular en los músculos de la pantorrilla. En estos pacientes no está indicado los antibióticos tópicos, a menos de que realmente exista una infección, pero si no hay datos de infección, pues no están indicados los antibióticos. Debemos de tener cuidado con la herida y esto debe de promoverse con apoyarnos de enfermería, ya que ellas son como las que tienen buen cuidado de las heridas y ellas mismas pueden hacer un desbridamiento, ya sea mecánico, ya sea enzimático o autolítico. Entonces ellas son como las indicadas de realizar este cuidado de la herida y ellas mismas van viendo la evolución y nosotros en manera conjunta pues también lo vamos llevando. Se recomienda que tenga una compresión venosa de 40 milímetros de mercurio, ya que esto nos va a ayudar a mejorar la cicatrización, y en aquellos pacientes que no se haya logrado la cicatrización y que aparte pues no tengamos las compresiones, podemos utilizar la compresión intermitente. Y después de la curación, las pacientes deben de utilizar medidas de compresión de 40 milímetros de mercurio. En estos pacientes refieren que aquellos pacientes que tengan una úlcera venosa, podemos utilizar los flavonoides purificados. Y también está indicada la pentoxifilina, ya que esta nos ayuda a promover la cicatrización. Tuvo mejores resultados en comparación con el placebo o en ningún tratamiento, y la mejoría de la úlcera la vemos en un 60%. Entonces, este es como un resumen de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una valoración oportuna y un manejo multidisciplinario. Tenemos que preparar el lecho de la herida para que tenga una buena cicatrización y aparte tenemos que manejar el dolor y tenemos que tratar la causa de hipertensión venosa, que principalmente se llega a hacer con la ablación endovenosa temprana y las intervenciones adicionales, que es la farmacología con los flavonoides, la rehabilitación física y nuestras medidas de compresión. En la insuficiencia arterial periférica, tenemos que esta enfermedad se asocia con un alto riesgo de complicaciones, tanto vasculares, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, también tienen alteración o podemos ver que se asocia con una demencia vascular y con alguna enfermedad mesentérica. Tenemos que del 1 al 3% con claudicación intermitente, que es uno de la presentación que vamos a tener en nuestros pacientes, desarrollan complicaciones que pueden amenazar la extremidad a los 5 años. Tenemos que principalmente se presenta por un aterosclerosis
en nuestras venas, la cual va a causar estenosis y oclusión de la arteria, lo cual va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que 202 millones de personas en todo el mundo presentan esta enfermedad y ha aumentado el 23% en la última década. Y en esta se ve que se presenta arriba de 50 años y a partir de los 65 años aumenta la presentación y tenemos que el 20% de estos pacientes van a ser pacientes de arriba de 80 años. La insuficiencia arterial de extremidades inferiores sintomática se presenta de 1 a 3 pacientes que presentan esta enfermedad. Y de 1 a 10 van a presentar claudicación intermitente, pero pues ellos no van a conocer que presentan esta enfermedad. Y tenemos que la claudicación intermitente aumenta la morbilidad cardiovascular acumulada a los 5 años hasta un 13% en comparación de la población que no presenta esta enfermedad, que en ella se presenta solamente el 5%. Y del 10 al 15% de los pacientes con claudicación intermitente va a morir de alguna alteración cardíaca. Aquí tenemos una tabla en la cual muestra la probabilidad de mortalidad a los 5 años y tenemos que esta patología, la insuficiencia arterial de miembros inferiores, presenta el 25% porque se considera que es un riesgo cardiovascular también. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que es multifactorial, pero el 95% de estos factores de riesgo se asocian con esta enfermedad. Tenemos que el tabaquismo es mayor riesgo si el paciente tiene más intensidad del hábito de fumar y esta va a disminuir hasta después de 10 años de dejar de fumar. Tenemos la hipertensión arterial, la dislipidemia, que y la enfermedad renal, que estas tres van a aumentar hasta el 1.5 veces de riesgo de la presentación de esta patología. La diabetes, la inflamación y a mayor edad hay mayor probabilidad de esta presentación. Dentro de la inflamación tenemos que pues cualquier enzima o cualquier proteína como la proteína C, fibrinógeno, la interleucina 6, pues está aumentando el riesgo de la aparición, progresión y la complicación de la insuficiencia arterial. Dentro de la presentación clínica podemos ver que en nuestros pacientes podemos encontrar la claudicación intermitente, en el cual si nuestro paciente presenta claudicación bilateral y presenta dolor en glúteos, muslo y pantorrilla, podemos hablar de una oclusión a nivel de la aorta. Y si nuestro paciente presenta claudicación unilateral, podemos hablar de la oclusión ilíaca a nivel de ilíacas, a nivel de los femorales. Y también debemos o se presenta la ausencia de pulsos en miembros inferiores. También tenemos la isquemia crítica de las extremidades inferiores, que en esta vamos a tener reducción del flujo, en el cual va a presentar dolor en reposo o va a presentar pérdida del tejido. Algunas veces podemos presentar úlcera, necrosis y este dolor en reposo se presenta por más de 2 semanas. Esta se considera una urgencia y se debe llevar rápidamente una intervención quirúrgica a nuestro paciente, ya sea que el angiólogo refiera, pueda salvar los tejidos o se hace la colocación de un stent. Hablando de la isquemia aguda, nuestro paciente vamos a tener la presencia de las 7P. 7Ps, que es la palidez, el pulso, parestesias, hay dolor, hay parálisis, hay la extremidad fría y hay deterioro de la claudicación. Hay que tener cuidado porque la presentación clínica no es muy frecuente. En nuestros casi, o más bien la mayoría de nuestros pacientes se presentan asintomáticos y en estos pacientes hay que considerar que tienen un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. Y en esos pacientes que tengan una enfermedad enmascaradas, pues tiene un mayor riesgo de eventos o de sufrir isquemia en miembros inferiores.
Igual en el diagnóstico tenemos que hacer una historia clínica completa, ver los factores de riesgo y en ellos tenemos que hacer una exploración física. Tenemos la ventaja también que podemos realizar algunos índices y algunas valoraciones en el consultorio y estas no son invasivas. Entonces puede ser como bien llevarla en nuestro consultorio. Y el índice tobillo-brazo, tenemos que el resultado o alguna alteración en esta, pues tiene un marcador es un marcador de aterosclerosis y tiene un riesgo cardiovascular nuestro paciente. Este método o este índice de tobillo-brazo se hace midiendo la presión a nivel de tobillo en miembro inferior y en miembro superior ipsilateral. El valor más alto que tengamos de la presión sistólica se va a dividir con el del miembro superior y la relación que exista entre estos es el índice de tobillo-brazo. Entonces, en el índice de tobillo-brazo abajo de 0.9 nos está hablando de que existe una insuficiencia arterial, teniendo una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. En aquellos pacientes que presenten un índice de 0.9 a 1, debemos de hacer pruebas diagnósticas adicionales, como es el índice del dedo gordo, o podemos utilizar la caminadora, que ahorita las vamos a hablar. Tenemos el índice y aquellos pacientes que presenten un índice tobillo-brazo arriba de 1.4, estamos hablando de que existe calcificación en nuestra arteria y se debe también de asociar con un mayor riesgo cardiovascular, pero se asocia principalmente a aquellos pacientes que tengan diabetes y enfermedad renal crónica. Tenemos el índice dedo gordo de pie, que también se utiliza haciendo la división del brazo y de nuestro dedo, y se considera que un valor normal es de 0.98 más menos 0.12, y en aquellos pacientes que tengan menos de eso, estamos hablando de una insuficiencia arterial. En aquellos pacientes que necesitan realizar una valoración adicional, debemos de hacer la prueba de esfuerzo en el tapiz rodante, en el cual en esta nos va a desenmascarar la estenosis moderada y podemos darle seguimiento a la rehabilitación que nuestro paciente esté teniendo. Y también tenemos la prueba de oxígeno en tejidos, en el cual esta nos va a ayudar para determinar la capacidad de curación que vamos a tener en nuestro paciente. Y habla que si tenemos una presión de oxígeno menos o igual a 10, estamos hablando que nuestro paciente no va a tener una adecuada cicatrización o curación de alguna presentación de esta patología, y si tiene más de 40 milímetros de mercurio, estamos hablando que va a tener la capacidad suficiente para realizar una curación. Dentro de la clasificación, tenemos la clasificación de Fontaine y la de Rutherford. En estas, pues, tenemos cuatro fases, perdón, en la clasificación de Fontaine, y siendo la clase 4 la ulceración o gangrena. La 2 es la claudicación y esta se divide en 2A y en 2B, que habla de la claudicación intermitente no incapacitante y la incapacitante. Y la clasificación de Rutherford nos lleva hasta un grado 3, en el cual ya el grado 3, hablando de una categoría 6, nos habla de la pérdida tisular mayor. En estas tenemos el ultrasonido, que va a tener una especificidad de arriba del 95%, y para detectar estenosis presenta un 50%. Esta va a ser la primera prueba de cribado para el diagnóstico vascular y es el método de elección para dar el seguimiento. Tenemos también la angiografía por tomografía y por resonancia magnética. Estas tienen una mayor sensibilidad y especificidad, y esta va a tener
el beneficio o nos va a ayudar, ya que podemos ver las estenosis segmentarias o las oclusiones a nivel de la oclusión que vamos a tener en nuestro paciente y son útiles para estimar la gravedad de la estenosis y ver las calcificaciones, y en estos pacientes logramos programar una cirugía. Se planean las cirugías con estos pacientes, a diferencia de la enfermedad venosa. En esta sí podemos realizar algunas de estos estudios en aquellos pacientes que estén planeando realizarse una cirugía. En la claudicación intermitente, lo que nos menciona la guía es que principalmente debemos hacer ejercicio físico y nos habla de una caminata. Ahorita las voy a mencionar como más rápido. En el control de los factores, debemos de controlar los factores de riesgo. En estos pacientes debemos de hacer un tratamiento antiagregante plaquetario e hipolipemiante, ya que nos va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular y así disminuir el riesgo de amputación. Debemos de valorar el nivel de oclusión, y el nivel de oclusión lo vamos a hacer con los estudios de imagen que ya les mencioné. Y en nuestros pacientes vamos a hacer un tratamiento endovascular en aquellas lesiones oclusivas cortas que sean menos de 5 centímetros, que sean bilaterales o que tengan comorbilidades graves. Y la revascularización está indicado en aquellos pacientes que interfieran o tengan alteraciones en las actividades de la vida diaria. En todos nuestros pacientes tenemos que sacarle el riesgo de isquemia crónica con riesgo de amputación. Esta es muy importante y tiene los de Wilkie, que principalmente se da una puntuación de acuerdo a lo clínico que nosotros estemos viendo, que no hay úlcera, una úlcera superficial pero pequeña, úlcera más profunda con exposición de hueso, úlcera profunda y extensa, el índice de tobillo-brazo, o también la presión del tobillo, o la presión del dedo gordo del pie, o la presión de oxígeno. Y también nos habla de los síntomas, si hay una infección local, si no hay, y si hay un síndrome sistémico o ya estamos hablando de choque. Entonces, de acuerdo a la clasificación que nosotros estemos dando, la puntuación de cada componente de esta escala va a estimar un riesgo de estimación de amputación o un riesgo estimado de amputación a 1 año por la combinación que nosotros hagamos, yendo desde el más bajo al bajo, mediano y muy alto riesgo de amputación en nuestros pacientes. Entonces es muy importante realizar esta clasificación o darle el riesgo estimado para ver la calidad de vida que nuestros pacientes van a estar teniendo. En cuanto al tratamiento, lo principal que se debe de realizar es mejorar los síntomas y evitar la amputación. Entonces, en todos nuestros pacientes, lo que se debe de hacer es eliminar los factores de riesgo que ya mencioné, dejar de fumar, controlar las enfermedades o las comorbilidades que nuestro paciente presente, y en ellos está indicada la caminata. Se indica 30 minutos, 3 veces a la semana, hasta casi desencadenar el dolor que el paciente presente con la claudicación intermitente durante al menos 6 meses. Y la Ailanice nos menciona que es 2 horas a la semana durante 3 meses. La caminata nos habla que debe de ser una rehabilitación progresiva, y esto nos va a ayudar a disminuir el dolor y a mayor distancia que el paciente presente. Entonces, este es el tratamiento inicial de la claudicación intermitente, y se debe de considerar o se debe de indicar en todos nuestros pacientes antes de que el angiólogo indique la revascularización de las extremidades inferiores.
Hablando de los hipolipemiantes, está indicado que en todos los pacientes que tengan una insuficiencia arterial periférica deben de iniciarse independientemente de los niveles de lípidos, ya que se ha visto, se ha hecho estudios en el cual exista una disminución o una reducción de hasta el 22% en la tasa del primer evento. Entonces, esto está indicado en todos los pacientes, en cualquier obstrucción y cualquier estadio clínico que el paciente presente. Se ha visto que las estatinas mejoran significativamente el pronóstico, nos ayudan a la disminución del dolor y va a reducir la mortalidad. Se ha visto que existe una disminución aproximadamente del 17% en la tasa de eventos cardiovasculares adversos. Y se dice que el tratamiento que se debe de iniciar en estos pacientes son unas estatinas de alta intensidad y se debe de iniciar con la dosis máxima tolerada. En aquellos pacientes que no podamos alcanzar metas, que se considera que es aproximadamente 70 miligramos, o que no alcance a disminuir más del 50%, que mantenerlo del 70 a 135, debemos de agregar la ezetimiba o los inhibidores de la proteína convertasa subtilicilina o quexina. Y si los pacientes no puedan alcanzar el objetivo o tengan intolerancia a las estatinas, ya se pueden indicar de primera opción. Pero en todos nuestros pacientes primero se harían las estatinas. Si no alcanzamos metas, agregamos la ezetimiba y iniciar directamente con los inhibidores de la subtilina quexina. Entonces, todos nuestros pacientes hay que dejarles las estatinas. Hablando de la antiagregación plaquetaria, no está indicada una doble antiagregación, ya que aumenta el riesgo de hemorragias, pero si nuestro paciente tiene una terapia de revascularización, aquí sí podemos dejar un doble antiagregante plaquetario solamente por un mes, mayor o hasta 6 meses si nuestros pacientes vemos que continúan con los factores de riesgo y tengan la probabilidad de restenosis. Sí se puede dejar hasta 6 meses, pero ya después solamente se debe dejar solamente un antiplaquetario. El que está indicado, o más bien se hizo el estudio CAPRI, en el cual se comparó el clopidogrel con la aspirina y para la presentación de riesgos de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o alguna otra muerte con riesgo cardiovascular, y se vio que el clopidogrel fue superior a la aspirina con la reducción clínica significativa y la mortalidad de lo que les acabo de mencionar. Y en aquellos pacientes que tengan un injerto y tengamos la alta probabilidad de revascularización, se ha visto que la aspirina tiene mejoría en la permeabilidad y va a disminuir la restenosis. Y hablando ya del tratamiento en la claudicación intermitente, el único que tiene evidencia y se ha visto que ha reducido la restenosis después del tratamiento endovascular es el cilostazol. De hecho, indican antes que otros medicamentos, ya que se comparó con la pentoxifilina y se vio que el cilostazol aumentó el 76% de la capacidad de deambulación, mejoró la distancia máxima y tiene mayor resultado cuando se comparó con el placebo y la pentoxifilina. Y como también tiene efectos antiplaquetarios, pues solamente tenemos que ver que nuestro paciente, la probabilidad de sangrado que este paciente tenga o algún otro fármaco que se pueda agregar a esta peculiaridad del fármaco. El oxalato de naftidrofurilo. Se ha visto que también aumenta la distancia máxima de deambulación del 74% y mejora la calidad de vida del 60%.
Esta está indicada la dosis de 200 cada 8 horas, pero tenemos que tener en cuenta que tiene unos efectos gastrointestinales, entonces hay que valorarlo. Y nos habla también de la pentoxifilina, que sí aumentó la distancia recorrida, pero también hay estudios en el cual se comparó la silostazol, la pentoxifilina y se hizo con placebo y se vio que la pentoxifilina mostró efectos muy similares al placebo. Entonces, pues es mejor los otros medicamentos. Y si nosotros vemos que no hay un beneficio después de los 3 a los 6 meses, pues nosotros debemos de suspender estos medicamentos. Y pues eso sería todo. Muy bien. ¿Quieren preguntarle o comentarle algo? Ay, Dios. Solo felicitarte por lo completo. Está largo porque obviamente son los dos temas, tanto insuficiencia arterial como venosa, pero creo que está muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que le haya faltado? ¿Algo que quieran resaltar de todo lo que nos mencionó? ¿Y mi doc, las cámaras se fueron? Ah, no. No, preguntas, comentarios, ¿cómo ve mi doc? Hola, bien. Oye, ¿qué pusiste del índice tobillo-brazo? Lo voy a volver a compartir. Pero no puse el índice, que ya nos habla de que es menos de 0. La cifra que ¿Hola qué? pusiste. A ver, déjame preguntarle, por ejemplo, ahí está, bueno, Kenia, que está escondida, déjame preguntar. ¿Tú haces el índice tobillo-brazo? ¿Tú lo mides? No, la verdad no lo hacemos. Ah, ok. Bueno, pero sí habían oído hablar de él, ¿no? Sí. Paulina, ¿tú? ¿Habías oído hablar de él? Se congeló. Javier con lentes y bueno, parece que Yo lo he llegado a hacer a veces en hospitalización cuando nada más está como que la sospecha o en pacientes bueno, nos tocó más que nada en nefro, los pacientes que no sé, tenían pie diabético y no y queríamos que lograra angio, no tenemos oportunidad de pedir el ultrasonido luego, a lo mejor hacíamos así como presunción, pero nada más. ok. Bueno, yo sí lo hago con frecuencia, no sé si Juan Carlos o César también lo hagan, porque sí es muy útil, sobre todo en pacientes diabéticos, como bien dijiste, pero tienen bien claro las cifras. Por ejemplo, si tengo un índice de tobillo-brazo de 1.2, ¿saben qué es lo que sigue? A ver, ¿quién me dice? Pues se consideraría normal, ¿no? Que es mayor de 0.9. Ok, para ti es normal, entonces, si tiene 1.2. ¿Quién habló? ¿Genia? Sí. Ok. ¿De acuerdo? ¿Están de No, acuerdo? no, yo no. ¿Quién no? Yo, Diana. Ah, ¿quién eres? A ver, ya te vi. Yo. Sí, hola. A ver, dime. Pero es que yo expuse, Doc. Ah, a ver, ¿cómo entiendes tú? A ver, Alejandro, ¿cómo entiendes tú? ¿La presión tiene que ser mayor en las piernas o ser mayor en el brazo?
No, más bien tendría que ser, o sea, lo más parecida para lo más cercano a 1. Y si está entre 1 y 1.2, como dijo, el seguimiento ya sería clínico. Si hay variación, pues ya se pedirían estudios complementarios diagnósticos. Ok, acuérdense, sin obstrucción, habitualmente debe ser mayor en la pierna, la presión. Por ejemplo, a ver, míralo, tú tienes en el brazo, tienes 130/80. A ver, apúntenlo. Tienes en el brazo 130/80. Ajá. Tienes en la pierna 140/80. ¿Cuánto te dio? 120. 1.07. Eso, ajá. Eso es normal. A ver, tienes en el brazo 130/80. Y estamos hablando en decúbito, ¿eh? Conste que no lo está levantando. Como habitualmente, ya ves que se tiene siempre que medir en 2 posiciones. Bueno, entonces dijimos 140/80 en el brazo, ¿no? Tienes en la pierna 110/50. ¿Cuánto tuvo? .78. Ok, .78. Menos de .90 se considera normal y ya tienes el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Y bueno, ustedes siempre tocan los pulsos, ¿no? Sí, ¿verdad? Siempre tocan los pulsos. El pulso Sí, B, sí, otra ya, cosa no, mínimo los pulsos sí. los pulsos. ¿Y siempre la anotan en el expediente? Sí, Bueno, oye, han oído hablar la palabra sincrónico, ¿no? sí. Todo lo ponemos, que pulso sincrónico con el radial. Ok. ¿Ya han oído hablar, a poco no? ¿Ya han oído hablar la palabra homócroto? ¿Cómo dijo, doctor? Homócroto, con H, homócroto. Se usaba Yo mucho. no. Pregúntale. Anótenla y búsquenla en el diccionario a ver si la encuentran. Esos son vicios que se van quedando no sé quién, un R3 que de vez en cuando pone eso y paz, y ya, y así se queda, ¿eh? Y es como tradición. No sé si a César le tocó también. A Juan Carlos seguramente sí. A mí Sincrónicos, no. ¿no? ¿Verdad? Búsquenlo. Ok, por lo demás está bien. No sé qué tanto se aproveche, eso habría que ver. Se aproveche estos 2 temas en una misma sesión. Eso consideren ustedes, eso depende de ustedes, ¿no? Yo preferiría uno, pero ustedes quieren acabar a marcha, pues entiendo eso, está bien. Ahora tienen examen departamental, por lo que creo que me mandaron, ¿no? Ya vi el ideal, pero no nos alcanza. Bueno, pues ni modo, Sí, ¿no? doctor, el examen departamental será la primera semana de noviembre. Ok. Si tienen examen departamental, dime qué les gustaría hacer para el examen, para cómo pudiéramos ayudarlos. Ustedes nos comentan luego, ¿no? Sí, si quiere lo comentamos y ya le digo mañana o pasado. Órale, sale. Y entonces ya planeamos algo si quieren, ¿no? Como quieran. ¿De Sí, acuerdo? doctor. Sí. Gracias. Bye, yo. Gracias. O César. ¿Mandé?
También algo, Doc, que bueno, también se puede hacer y que también, bueno, hay varios artículos y que también lo hacíamos, era de medir la presión en ambos brazos. En teoría no debe de haber una diferencia mayor de 10. Cuando hay una diferencia mayor de 10 entre ambos brazos, generalmente el paciente tenía más riesgo cardiovascular. Nosotros se lo hacíamos a todos los pacientes que habíamos ahí con demencia vascular y incluso estábamos haciendo un estudio de aquellos pacientes que tenían esa diferencia en la presión sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio. Y la verdad, parecía así, de que sí, aquellos pacientes que tenían mucha carga vascular, la verdad sí salía más de 10 en ambos brazos, ¿no? La diferencia. Está bueno, pues, muy bien a todos. Entonces, planteen si quieren hacer alguna semana de revisión o semanas de revisión para preparar para su examen. Obviamente que todos estén de acuerdo. ¿Ah? Y ya estamos en comunicación. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Y mañana la sesión de geriatrins a las 7. ¿Vale? Nos vemos, Cesarín. Gracias. Nos vemos, doctor. Bye. Buenas noches, gracias.